Hola amigos del ajedrez. Continuamos con 15 métodos de estudio. En esta ocasión, partidas de sparring. Jugar partidas de sparring es quizás el método de estudio más relevante en la práctica. Es la mejor preparación para lo que te espera en las partidas de torneo en cuanto a cálculo, toma de decisiones y gestión del tiempo. Por supuesto, se necesitan dos para bailar un tango, por lo que el requisito previo es que encuentres a alguien de fuerza similar dispuesto a entrenar contigo. Encontrar un sparring donde vives no siempre es fácil, pero afortunadamente contamos con internet, por lo que no debería haber excusa para no probarlo. Como se explica en la sección de análisis mutuo, es mejor si la calificación de esta persona está dentro de los 100 puntos en cualquier dirección. De hecho, si es un jugador más fuerte, esto significa un desafío mayor para ti, lo cual siempre es bueno. Hablemos de algunos tecnicismos. El control de tiempo sugerido para los juegos de sparring es de 25 a 30 minutos por jugador, tal vez con un incremento simbólico para evitar potencialmente marcar a una persona que es suficientemente amable para unirse a tu causa, o al menos 15 minutos más 10 segundos. Todo lo demás es una ventaja. Debe hacerse de este un ejercicio de entrenamiento serio con suficiente tiempo para pensar en los momentos críticos, por lo que, si es posible, evitarías jugar con un control de tiempo más corto que este. Hay muchas formas de organizar juegos de sparring. Algunas de las ideas más comunes son: 1. Jugar partidas temáticas. Generalmente es una variante de apertura o una posición típica de medio juego que habéis estudiado juntos. Para este y otros métodos, es buena idea alternar colores con la misma posición o variación. Por ejemplo, la defensa india de rey, Caro-Kann, inglesa simétrica o apertura Larsen-Nitzowicz, entre otras muchas aperturas o defensas. 2. Jugar una posición interesante en el medio juego. He aquí un ejemplo. Pueden seleccionar cualquier posición de partidas tomadas de revistas, informadores, de las páginas de juego, etc. Lo importante es que la posición esté complicada con posibilidades iguales y jugarlas cambiando de color en cada ocasión. Se pueden jugar varias veces con el fin de variar los planes e ideas que se les pueda ocurrir. 3. Practicar un final teórico o complejo. Para ello, pueden tomar posiciones teóricas o de partidas con el fin de practicar los métodos de victorias o empate. Estos son dos ejemplos que les muestro. El de la izquierda, un final típico de torres y peones, con el peón de ventaja pasado en la columna A. El de la derecha es más complicado y nada teórico tomado de la práctica magistral. Sobre este último pasaremos a estudiarlo con posibles resultados y análisis que son convenientes realizar una vez terminado el sparring. Por último, no olvides hacer un análisis del juego con tu oponente. Quizás aprendas algo útil de ello. Esta posición la pueden jugar cambiando de bando. Digamos que uno de los jugadores A decidió jugar en este momento torre por B2, a lo que siguió torre por B2 y H2. Ahora la respuesta es torre por B6 jaque, pensando que el peón H es imparable luego de avanzar con su rey a E5. Sin embargo, después de la partida se analizó las siguientes alternativas, como por ejemplo, en lugar de rey E5, rey F5, que pierde debido a torre F7 jaque y rey E4. La otra alternativa de evitar el jaque es alfil F6, pero sigue G4 jaque y ahora G2 está disponible para el rey. Seguiría rey por G4,
rey G2, rey H5 y rey H1, con lo cual las blancas obtienen la victoria. Después de la jugada rey E4, puede continuarse con torre por G6, H1 igual a dama jaque, rey E2, donde las negras están perdidas. La relación material es muy favorable al blanco. La otra alternativa es jugar en la posición, en lugar de rey E5, rey D5, que no gana la partida debido a la línea siguiente. C4 jaque, rey por C4. Rehusar el peón por medio de rey E4 es respondido con torre por G6, H1 igual a dama, rey E2, dama H5 jaque y F3 jaque, que ganaría en pocas jugadas. Esta posición obsérvela porque posteriormente veremos que se presenta pero sin F3 jaque. Por lo tanto, rey por C4 es respondido con torre A4 jaque, rey D5. Avanzar con el rey a la casilla D3 es respondido con torre B3 jaque, alfil C3 y torre H4, y la ilusión de promoción se ha desvanecido. Por lo tanto, rey D5 y ahora dos alternativas, torre H4. Tampoco resulta útil para alcanzar ventaja la siguiente continuación, que proviene de la captura torre por G6 debido a H1 dama jaque, rey E2, dama B1, torre de G a A6 y H5, donde las blancas no tienen posibilidades de victoria. Seguimos entonces con torre H4, torre por B6, torre por H2, rey C4, y las negras logran el equilibrio a pesar de poseer un peón menos. Continuando con la línea de rey E5, sigue entonces F4, una buena jugada, la mejor jugada con la que se logra una ligera ventaja en el final. Era un grave error jugar en este momento torre por G6 debido a H1 dama jaque, rey E2 y ahora dama H5 jaque, ganando la torre porque no existe, como habíamos mencionado anteriormente, cubrirse con F3 y jaque. Por lo tanto, se pierde la torre y la partida. De ahí la continuación F4, que es la mejor, rey E4, torre E7 jaque, rey D5, torre por G6, H1 igual a dama, alfil G1, alfil por C3, torre D7 jaque, rey C4 y torre C6. En esta posición las blancas tienen mejores oportunidades que el adversario, pero tal vez puedan lograr un empate. Ahora el jugador B es el que tiene las negras, y después del análisis de la partida comprendió que podría experimentar otra variante con el sacrificio de la calidad torre por E3, F por E3 y torre por G2, buscando otras perspectivas con el peón H y la actividad de sus piezas. Veamos qué resultó. Torre B7. Si el jugador A analizó el sparring anterior, puede que haya calculado en este momento la continuación B4, C4, una buena jugada, A4, alfil por C3, torre B7, alfil E5, torre por B6 jaque, rey F5, torre por H6, torre H2, rey G1, y ninguno de los jugadores puede lograr la victoria. El negro continuaría con la jugada torre G2 y torre H2 como respuestas en cada una de las jugadas del blanco y tablas. Por lo tanto, seguimos con lo que jugaron en la partida, torre B7 y ahora alfil E5, centralizando el alfil y alejándolo de la defensa de la torre de G2 para que ésta
tenga libertad. Otras líneas podrían ser, por ejemplo, avanzar con el rey a F5, a lo que sigue E4 jaque, rey por E4. Esto es un error. Al empate podría llevar la retirada del rey a G6, puesto que después de rey por E4, torre E1 jaque, rey F5, torre E3, torre por B2, torre por H3, rey G4 y torre E3 llevaría a una ventaja del blanco, a una clara ventaja de las blancas. Por lo tanto, la otra alternativa sería continuar con H5, creando contrajuego rápido con el otro peón de H, que podría seguir torre por B6 jaque, rey F5, A4, alfil E5, A5, torre C2, rey G1, torre G2 jaque, rey H1, torre H2 jaque, rey G1, y ambos tendrán que repetir la posición con empate, como habíamos dicho anteriormente, dada la amenaza del negro de jugar torre H1 jaque si el rey se mueve a otra casilla. Por lo tanto, continuamos con alfil E5, torre por B6 jaque, rey F5, torre por H6 y torre H2. Las blancas no pueden ganar a pesar de su ventaja material de calidad y dos peones. Las piezas negras están muy activas conjuntamente con el peón H. La amenaza ahora fundamental es el jaque con la torre en H1. De todas formas, esta posición es digna de continuar analizándose y llegar a nuestras propias conclusiones. Le pongo en esta posición una posible alternativa, por ejemplo, que las blancas ante la amenaza torre H1 y ganar la torre, lleven su torre a E1 para tenerla bien resguardada con su rey. Puede seguir rey G5 y ahora sería un grave error torre C6. Con un empate asegurado sería torre H7. Porque torre C6 pierde debido a torre H1 jaque, rey E2, torre por E1 jaque, rey por E1 y H2, y el peón promueve a dama. Estos son dos ejemplos significativos de lo que en realidad se podría hacer con un sparring, alternando las piezas con las blancas y con las negras. Espero que sea de utilidad este vídeo para su entrenamiento. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!